Hola, ¿qué tal? Mira, voy a hacer una serie de problemas de calorimetría y lo que quería explicarte un poquito antes de empezar, esto por ahí lo sabes, pero además me interesaría como que para que tengas una idea de qué es lo que estamos haciendo a nivel molecular. Primero, cuando vos tenés estados que son los más comunes. No puse acá el estado plasmático porque no lo voy a usar. Hay un estado más, después del estado gaseoso está el estado plasmático, ¿no? Pero vamos a usar estos tres estados, ¿no? Entonces, en el estado sólido, las moléculas están ubicadas en una posición en el espacio, están vibrando en esa posición, o sea, toda su cinética, todo su movimiento está en la vibración que tienen, o sea, vibran acá y no se desplazan unas sobre las otras, están unidas por fuerzas eh, intermoleculares, ¿no? O sea, entre molécula y molécula, que las mantienen vibrando en esa posición. Entonces, acá imagínate como que hay fuercitas que la están colocando en esta red. Entonces, vamos a decir que predominan las fuerzas de atracción o de cohesión. Cuando le entrego energía, la vibran cada vez más rápido, porque siempre digamos, el calor que vos le entregás es absorbido por el sistema y hace que vibre más fuerte. Y llega un momento en que se empiezan a romper los enlaces intermoleculares. Cuando pasa eso, ya no es que vibren más rápido, sino que la energía está utilizada en esa ruptura de las fuerzas de atracción que tiene molécula con molécula, en romper la posición de este cristal. Y cuando pasa eso, se produce la fusión y es el transporte de este estado a este estado. Este estado a este estado se llama fusión. El que va al revés sería solidificación. Entonces, en el estado líquido, las moléculas se desplazan unas sobre las otras. Las fuerzas son más o menos equiparándoles, ¿no? Las de atracción con las de repulsión, o sea, que lo que hacen es que las moléculas están separadas, pero se desplazan unas sobre las otras, ¿sí? Ahora, si yo le agrego más energía, cada vez se mueven más rápido y pasan al estado gaseoso, donde predominan las fuerzas de repulsión, o sea, van a ocupar la totalidad del recipiente. Fíjate que acá, si esto es un líquido, adopta la forma. Si es un vaso, la forma del vaso, la parte de abajo del vaso, viste, ahí tenés el líquido. Pero si vos lo pasás a estado gaseoso, va a ocupar la totalidad del recipiente que la contiene y predominan las fuerzas de repulsión. Entonces, acá adquirió más energía cinética, eh, y al tener más energía cinética, obviamente más temperatura. Entonces, el pasaje de este estado a este estado sería el pasaje de evaporación, ¿ves? Y al revés, licuefacción. También puedo llegar a pasar de este estado a este estado, que se llama sublimación. Cuando enfrío esto, va a pasar acá, directo. Por ejemplo, la naftalina. Si vos agarras una bolita de naftalina y la volatilizás, o sea, la pasás de sólida a gaseosa, porque no pasa por el estado intermedio, cuando vuelve a solidificarse, si lo hiciste en tu casa, la pusiste arriba de una estufa porque no te diste cuenta y se te volatilizó, cuando se sublima vas a ver en todas las paredes pequeños cristalitos de naftalina. Te pasa lo mismo con el azufre, hay varias sustancias que te hacen este efecto, que no pasan por un estado intermedio líquido. Bueno, básicamente lo que yo te quería decir era eso, que la energía entre este pasaje y este pasaje, o entre este paisaje y este pasaje, es justamente hacer que las fuerzas intermoleculares que hay se rompan y permitan mayor movilidad de las partículas. Entonces, ¿qué pasa? Estos pasajes son a temperatura constante, o sea, mientras se producen estos procesos, la temperatura no cambia, porque la energía no va a que vibre más rápido, que se mueva o que se desplace más rápido. La energía va a la ruptura de las moléculas. Entonces, si vos tenés un vaso y en el vaso vos tenés agua y cubito de hielo, por ejemplo, coexistiendo, entonces, mientras todo el hielo, o sea, mientras el hielo sigue sólido y el agua líquida, o sea, que están las dos cosas, este vaso va a estar a 0 grados.
O sea, el agua de esta zona va a estar a 0 grados. ¿Por qué? Porque coexisten los dos estados y es lo que se está produciendo es el pasaje de una forma a la otra. Lo mismo en el proceso inverso. Vos ponés agua en el congelador, hasta que no se solidifica totalmente, ese agua va a estar a 0 grados. Y en el proceso de ebullición, mientras se produce la ebullición, la temperatura tampoco cambia. O sea, cuando yo paso de acá a acá, el agua líquida, ¿qué pasa a ser? O sea, vos ponés, digamos, ponés a calentar agua, este agua líquida, mientras esté hirviendo, pasando a vapor, se mantiene a 100 grados, constantemente a temperatura, es la temperatura de ebullición del agua a presión atmosférica, ¿no? Y esto de la 0 grados es la temperatura de fusión del agua a presión atmosférica, ¿no? Pero esos son puntos fijos, y esos puntos fijos, por ejemplo, me sirven para armar un termómetro, porque yo tengo algo que se dilata con la temperatura y digo, ah, bueno, cuando lo pongo acá, hago una marquita y digo, esto lo llamo 0. Cuando lo pongo acá, él se dilató, hago otra marquita y pongo 100. Y entonces así invento el termómetro. Bueno, más allá de esto, que no es lo que vamos a usar, vuelvo al problema, vamos a ver lo que sí voy a usar en los problemas. En los problemas voy a usar que cuando tengo el calor, tengo un cuerpo en uno de los estados y está en ese estado, mientras perdure en ese estado, hay variación de temperatura. O sea, si yo le agrego calor, la variación de calor, le voy a poner así variación de calor, va a depender, o sea, me va a producir la variación de temperatura. ¿Sí? Esto va a depender cuando más másico sea, obviamente le tengo que entregar más calor para la misma variación de temperatura. O sea, va a depender de la masa y de la variación de temperatura el calor que le tengo que dar. Pero cuando estoy en este proceso o los procesos inversos, ¿no? Tanto la fusión como la solidificación o la la evaporación como la liquefacción, son procesos que no hay cambio de temperatura. Entonces fíjate que solamente va a depender de la masa. No es lo mismo, obviamente, derretir un témpano que derretir un cubito, ¿no? Entonces, bueno, depende de la masa que vos pongas acá, va a ser la cantidad de calor que le tengas que entregar. Bueno, eso es medio teórico, no demasiado teórico, pero medio teórico. Cualquier cosa, todo esto lo puedes leer bien, hay muchísimos libros, qué sé yo, tenés el Alonso Finn, tenés el Semansky, bueno, hay muchos. En realidad, los de Berkeley, hay muchísimos libros donde vos tenés toda esta información súper detallada, súper genial, que si realmente te interesa, yo te diría que lo mires. Bueno, a modo ilustrativo vamos a hacer un problema en el cual yo, por ejemplo, tengo una masa de hielo de 100 gramos que está a menos 20 grados centígrados y la quiero pasar a agua líquida a 30 grados centígrados. ¿Sí? Es un pedacito de hielo que lo caliento de menos 20 hasta 30. Entonces quiero saber qué cantidad de calor le tengo que entregar. Bueno, entonces, hay datos que podés sacar de tabla, que son el calor específico del hielo, que es 0,5 aproximadamente calorías sobre grado centígrado. El calor de fusión del hielo, que es 80 calorías sobre grado centígrado. Y el calor latente, el calor específico del agua líquida, vamos a poner así, agua, que es 1 caloría sobre grado centígrado. Estos son datos de tabla, ¿sí? Todos a presión constante de una atmósfera. Bueno, entonces, vamos a proceder a hacer el problema. O sea, quiero la cantidad de calor. Lo voy a querer en calorías, el resultado final. Acordate que si lo quiero pasar a Joule, 4,18 Joule es 1 caloría, o 1 Joule es 0,24 calorías. Bueno, a ver.
Bueno, entonces, yo tengo hielo. La temperatura inicial del hielo es menos 20 grados y como hielo la temperatura final es de 0 grados. Entonces, mi variación de temperatura es un calentamiento, ¿ves? Voy desde 0, voy desde menos 20 hasta 0. Entonces hago 0 menos 20. Entonces, la variación de temperatura en este caso me está dando 20 grados centígrados. Entonces, es un calor de calentamiento, no es de fusión. Entonces, ese calor, como es de calentamiento, lo voy a poder calcular como calor específico del hielo por la masa por la variación de temperatura. Entonces, la variación de calor para ir de este estado a este estado va a ser 0,5 calorías sobre grado centígrado por la masa, que eran 100, creo, 100 gramos por 20 grados centígrados. Entonces, si hacemos esta cuenta, 20 por 100 serían 2000, 2000 por 0,5 serían 1000. Entonces, 1000 calorías. Fíjate que me dio positivo. Siempre da positivo cuando es calentamiento, siempre da negativo cuando es enfriamiento. Entonces esto vamos a ponerle que es el estado A y este es el estado B. De ir de A a B estoy usando 1000 calorías. Ahora, sigamos. El segundo proceso va a ser a temperatura constante. Fíjate, sólido, mientras coexiste sólido-líquido, no cambia la temperatura. Entonces, para ir de B a C, que este sería el punto C, voy a tener que la variación de temperatura es 0, pero la fórmula que uso en ese caso es el calor latente de fusión por la masa. Entonces, el calor latente de fusión, en el caso del agua, es 80 calorías sobre gramo por la masa, que eran 100 gramos. Acá nos está dando 8000 calorías. Bueno, acá supongamos cuando yo llego acá, ya todo el hielo se fundió. Vamos a ir graficando un poquito esto. Bueno, entonces, fíjate, en la primera etapa es de menos 20 a 0, estoy graficando temperatura. Vamos a poner, estoy graficando acá temperatura en centígrados. Y acá el calor en calorías. Entonces, es medio cualitativo, no hay una escala bien marcada, pero ponele, vos estabas en menos 20 y calentaste hasta 0, entregaste 1000 calorías. Después, se produce el pasaje sólido-líquido. Entonces, en este pasaje, en esta meseta, estás entregando 8000. Si ya tenías 1000, entregaste 9000 calorías. Y vamos a hacer el último tramo de esto, a ver cómo nos da. La variación del último tramo, que va a ser de C a D, o sea, el tramo final, va a ser el calor específico, pero este es el agua líquida, porque ahora acá ya cambié. Por eso no lo puedo hacer todo junto, no puedo pasar directamente de menos 20 a 30. Tengo un cambio tanto en el calor específico como en una fusión, ¿no? Por la masa, por la variación de temperatura, que es 30 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Entonces, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo grado centígrado. La masa son 100 gramos y esto por 30. Entonces, me puse un cero de masa. Sería 3000 calorías. Yo ya tenía 9000, entonces para llegar a 30, que es este, le estoy sumando a 9000, 3000, o sea que me da 12000 calorías. Entonces, este gráfico me indica la cantidad de calor que fui entregando para pasar de una etapa a la otra. Entonces, la cantidad de calor total va a ser la cantidad de calor que puse en el primer tramito, más lo que puse en el segundo tramito, más lo que puse, esto es variación, ¿no? Del calor del tercer tramito. Y todo eso, si lo ves acá, es la suma de las cosas que saqué, me da 12000 calorías. Bueno. Bueno, quería resolverte este problema que era de un examen, de un parcial, que me daba 100 gramos de aluminio sólido
que estaba a 60 grados, y que lo calentás primero hasta 660, donde comienza la fusión, y después se vuelve a calentar. Pero me pregunta varias cosas. O sea, me da los datos de calor. Entonces me va preguntando los calores específicos, supongamos que es lo que yo no conozco. Es decir, esto es tipo un experimento. Yo agarré, medí la temperatura del aluminio sólido y vi cuánto necesitaba para que comience a fundirse. Y marqué ese calor. Y después vi qué cantidad de calor le estaba entregando hasta completar la fusión. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a calcular estos calores específicos y después me pregunta la potencia para fundir el 50% del aluminio que tengo, que desde los 60 grados hasta que se funda la mitad del aluminio en 10 minutos. Bueno, vamos a empezar haciendo el problema. La primera etapa, la fórmula que voy a usar, habíamos visto antes, es variación de calor igual al calor específico por la masa, por la variación de temperatura. Acá dice, para que no te hagas lío, dice isobárico, que quiere decir a presión constante, por eso puse CP. Entonces, fíjate que entre este punto y este punto hay 12.900 calorías. La masa son 100 gramos y la variación de temperatura va a ser 600 grados centígrados. Entonces, cuando despejo de toda esta fórmula, hago esta multiplicación, estoy dividiendo, me da el valor de CP. Una vez que tengo CP, bueno, es la primera pregunta del problema. La segunda pregunta del problema es cuánto vale el calor latente de fusión. Entonces, la fórmula para calor latente es la variación de calor que le entrego al cuerpo para cambiar de estado, es el calor latente por la masa. Yo quiero esto. Paso esto dividiendo. Entonces, y esto es variación de calor, no te confundas, no es este calor, es la resta entre estos dos. Entonces, hago la resta entre estos dos calores y después lo divido por 100. Eso me da 95,6 calorías sobre gramo. Fíjate que el calor específico, las unidades son calorías sobre gramo, gramo y grado centígrado. Acá es sobre gramo solo, porque no depende, o sea, la temperatura se mantiene constante, no hay variación de temperatura. Bueno, acá lo quisieron complicar un poco poniendo que era el 50% de los 100 gramos, o sea, 50 gramos. O sea, sacas el 50% de esto, ¿no? Haces, si el 100% es 100, si el 50% es X y te da 50. O sea, la mitad. Entonces, la parte donde va a cambiar, la parte de calentamiento, esta parte va a ser igual. Pero voy a llegar por acá, voy a llegar a la mitad de esto, porque esto se va a licuar la mitad. Entonces voy a calcular la misma fórmula que usamos antes, calor latente por la masa, donde yo ahora tengo esto, pero la masa son 50 gramos. Y eso me va a dar esta cantidad de calorías. La suma de las calorías que yo usé para llevarlo a la temperatura de 660, más las calorías para fundir ese 50%, me da el calor total que necesito hasta llegar ahí. Como me pide potencia en watts, me está hablando del sistema MKS. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo tengo que pasar de calorías a joule, porque joule dividido segundos es watt. Entonces, para pasar de calorías a joule, lo que te dio en calorías lo multiplicas por 4,18. Y haces, entonces la multiplicación te da esto en joule. Lo dividís por el tiempo, eran 10 minutos, un minuto son 60 segundos, o sea que son 10 por 60 segundos. Joule sobre segundos, watt. Y la cuenta, bueno, te la hace la calculadora. Y esto es lo que te pedía el problema. Este es un problema que tomaron en CBC, creo, en biofísica. Pero es aplicable a todos los lugares donde vean este tipo de cosas. Bueno, creo que en este video por ahora es todo.